La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Amigos queridos, la próstata, ese órgano que tanto miedo causa al hombre, creo que ningún otro le atemoriza tanto. La acupuntura, un gran aliado del ser, del hombre. Este viernes. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Muy buena energía para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que embarga al 80% de seres humanos, de hombres. Este problema de la prostatitis, este problema de la hipertrofia prostática, una patología que el ser humano, mientras más cumple años, más quiere restarlos. Y es porque la próstata para el hombre es, además de una imagen de virilidad, de armonía en los años de madurez, sí es un periodo de miedo, es un periodo de temor. Sin la mujer, el problema del cáncer de seno, de útero, siempre está ahí latente y necesita un control preventivo de 1 o 2 veces al año. En el hombre, la próstata es el instrumento que determina en el hombre, al fin, cambios en su conducta. Determina en el hombre el saberse que debe comenzar a cuidarse. Ya no es el tiempo de Tarzán que vuela de liana en liana, es el tiempo en el que el hombre ya entra en la preocupación de que acaso ese órgano no le vaya a causar un camino de temor, de tinieblas. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Amigos, caballeros, el problema de la prostatitis es esa sensación de ardor al comienzo o al final de dormir. Es esta necesidad de ir rápidamente al baño, y más si se sucede en la noche. Y cuando va, la micción es muy poca, es un chorro muy delgado, que le lleva a la decepción del hombre en decir, vaya el apuro para este goteo. Y claro, la sensación también de que no ha orinado del todo. Muchas veces puede pasar esto, y más en personas cada vez más jóvenes. Y la razón fundamental es el estrés. Y en estas razones de estrés también se acompaña y mucho de la falta de ejercicio, de una alimentación no precisamente alcalina, es una alimentación de mucho carbohidrato, de muchas harinas, de muchos picantes, de mucho alcohol y también de mucho esfuerzo, de mucho sobre ejercicio en el acto mismo del sexo como tal. Muchas veces el hombre se da por tener sexo cuando se ha tomado unos tragos. Y este es uno de los mayores errores que puede cometer el hombre, y que comete justamente con esta glándula que es sensible, que es noble, que produce un líquido que lleva a los soldados en su camino a llegar a la meta y ganar la batalla con la señora óvulo,
Y que cuando esto no se da, sí determina que a veces en el hombre pueda aparecer incluso trastornos de no una adecuada capacidad de reproducción, por el número de espermatozoides, por la cantidad de líquido espermático que se da en la próstata y por la falta de fuerza que se va dando en retroceso por los años. Hoy podemos decir en forma muy clara que a más años, más ejercicio, a más años, más proteína y a más años, más hidratación, en lo que no está necesariamente o solamente el agua. El agua, amigos, recordemos que no tiene los electrolitos y los oligoelementos que el ser humano necesita, hombre y mujer. Y cuando esta situación se da de que no hay ejercicio, de que no hay una alimentación en donde predominen las verduras, las frutas, y encima de todo esto, el estrés, y del estrés, la aprensión, el miedo, la sobrecarga de responsabilidad en el hombre, y yo diría un triángulo de emociones en donde está la tristeza, está la angustia y está el miedo. Yo he dicho que en la mujer las emociones que más le embarga es la angustia, la ira reprimida y, vaya que sí, también el miedo. Pero en el hombre, el no abordar, el no llegar a solucionar sus problemas del día a día, en esa capacidad que tiene de saberse y de sentirse que él debe ser el proveedor, que él es el que lleva la batuta de su casa, de su hogar, determina que en el hombre se acoja emponzoñando a la próstata, reprimiendo a la próstata, que es como una nuez, que tiene su lado izquierdo y su lado derecho. Y estos dos lóbulos están separados por el paso de la uretra, la que se comienza a encoger en la mayoría de los casos, y en mi experiencia de haber visto muchos pacientes que no han podido ser solucionado su problema con el medicamento, que lo saben, basta ver, preguntarle a cualquiera de la inteligencia artificial, y me adelanto en decir el zinc a la cabeza. Y con el zinc, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el selenio. Pero mi experiencia es el zinc y el selenio en gotas, o el zinc y el selenio en inyecciones, los que va a prevenir desde el antes que el hombre, empecemos diciendo desde arriba, disminuya la presencia de canas. Por ejemplo, las canas en el hombre. Ustedes dirán, ¿por qué hay jóvenes que tienen extremadamente temprano las canas? Es así de claro: deficiencia de selenio y una serie de conflictos emocionales que le llevan a esa persona a presentar estas me han sacado canas, y es la vida como se manifiesta de este color aparentemente no blancos, sino gris. Amigos, antiguamente se decía que la hipertrofia prostática benigna, si bien se presenta en el 80% de varones, y que a más edad, de hecho, de fijo, va a haberlo, esto de creerlo así hoy, en términos de epigenética, no de la genética, que es la predisposición de los genes. Hay familias que tienen mayor predisposición a tener cáncer de próstata, y que así va a ser. Pero con la epigenética, y esto lo fundamental de la comunicación de hoy para ustedes, es que uno puede modular a través del poder de la mente el que uno deba y puede hacer de esta predisposición de agrandamiento de la próstata algo que disminuya o que se detenga o que no se presente
a través de una manifestación voluntaria, definida, de uno cambiar y modular esta disposición de la genética traducida en el moldear un comportamiento a través de la epigenética, que es cómo puede el ser humano hoy por hoy cambiar lo que antes se creía era un hecho ineludible, a que hoy, a través de la mente y su poder, uno pueda determinar que lo que aparenta ser una inflamación cada vez más aguda, más presente de la próstata, pueda uno modularla, repito, en que ello se detenga y llegue no a suceder. Hagamos una pausa, amigos, y vamos a ver cómo nosotros los hombres bien podríamos no caer en las garras de la determinación de una medicina que así ya nos dice y nos sentencia a que eso va a suceder y que en el mientras tanto habrá que tomar una pastillita hasta que tenga que operarse de la próstata. Y si acaso en el medio o en el antes no hay un cáncer. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Amigos, voy a tratar de ser lo más claro posible. No quiero que este programa respecto de la próstata sea un programa de recitación de síntomas, porque eso lo haría un niño de 10 años entrando a las redes, o de menor edad. Pero es que en nosotros hoy sabemos que existe todo un poder, que es lo que se ha estudiado y se lo tiene claro con la epigenética. Por 1990, en el descubrimiento del genoma humano, del mapa humano, se creía que a través del conocimiento se podía manejar y hacer que en el manejo de esta genética, de estos genes, podía provocarse variables funcionales de vida. Pero se vio que no era posible hacerlo. Pero también hoy sí estamos muy claros que en el ser humano puede haber toda una disposición de lo que siempre he considerado está en el ser, el desarrollar el potencial de la mente, el que se logre a través de un comportamiento que permita influenciar, reacondicionar, rehacer que funciones de determinados órganos, o nosotros en general, podamos a través del positivismo vibracional causar una mejor o una definitiva actitud funcional celular. Es decir, en el caso del hombre, en el caso de la próstata, como ejemplo de hoy día, yo he tratado pacientes, y lo sé de mucha investigación y lectura, que si el ser humano vive en un estar vibracional muy bajo, del no, del mal, indudablemente esa vibración va a repercutir en un estar vibracional celular que no sea el que pertenece, el que está en capacidad de desarrollar, y así se lo ha visto y se lo vive en la epigenética, repito, de reacondicionar, de rehacer, de hacer que uno pueda desarrollar, crear, cambiar metabolismos, funciones, a través de una disposición que parecería traída de los cabellos, y que en el hombre, en esta indisposición que es saber que está pasando el umbral de la juventud y comienza ya a entrar en otro umbral que nunca lo muestran como que fuera lleno de luz, que sí lo es, el de la vejez, y le establecen a uno
en la estadística del 80% de hombres sufren de problemas de próstata, de problemas de orinar y de micción poquita, de ardor al principio, al final, de que con los tragos empeora, que es el estrés el que determina que ahí puede haber realmente problemas que en otras circunstancias de no estrés no hubiera sucedido. Esto del estrés, dicho en términos generales, es un hecho. Y si el estrés determina que la reacción de una célula prostática, dicho así muy en sencillo, pueda determinarse inflamación, exacerbación de su tamaño o en la deformación y degeneración de su labor, de su función, si el estrés motiva eso, a través de la epigenética podemos ver que la voluntad, la determinación de uno de decir no quiero eso, estamos actuando lo que en Occidente casi que no existe: educar en el potencial de la mente, que es lo que sí lo tiene en toda esa meseta asiática, y hablo no solamente de los chinos, de que pueda uno, a través de devoción, dedicación, meditación, ejercicio, una alimentación donde haya más fruta, más verduras, donde el alcohol no sea la dieta de fin de semana y con ello el sexo, eso en sí va a deformar al ser humano. Pero si el ser humano sabe que mientras más edad tenga, más ver en conjunto una labor del hemisferio del cerebro izquierdo y derecho que cada vez se unen en una labor conjunta. Y si hay un pensamiento integral del cerebro en toda su totalidad, y en ello hay positivismo en nuestra mente de desarrollar equilibrio funcional, equilibrio y salud, en patologías como esto es extremadamente claro. Ya hablo a queridos amigos urólogos cuya labor es esa: dar medicación para que no duela, para que no arda, para en el mientras tanto no llegar a la cirugía, o en el mientras tanto, que siempre es el mientras menos, no aparezca un cáncer. El cáncer siempre es la respuesta de un resentimiento celular que se va haciendo cada vez más grave. Y me atrevo yo a decir que en el 80% de seres humanos la motivación fundamental del cáncer son las emociones. En el caso del hombre, pues, es la tristeza, el miedo y la falta de no haber podido desarrollar todo lo que su yang determina, toda su fortaleza de hombre. Hay un estudio de una universidad de California, no recuerdo el nombre preciso de la universidad, ¿acaso importa?, en donde en el hombre, si hay algo que le daña, que le estropea, casi digo le denigra, es la próstata. Cuando un hombre llega a tener problemas de eso y ha llegado hasta la cirugía, y peor si luego queda esto de no retención de la orina, el hombre se lo guarda y no es un secreto. Para él, en muchos casos he visto, es una denigración. Y el hombre sí comienza entonces a tener que soportar una vejez. Y la vejez, señores, es la pérdida en los años, no con los años o por los años, sino una pérdida recogida, no recogida. Es ser viejo y terminar siendo justamente lo que un hombre en su plenitud nunca querría: ser un viejo pendejo o un viejo inútil, perdido en los años. A diferencia de lo que sí puede ser un hombre que sepa que en él está, desde antes que suceda el caso de la prostatitis o de la hipertrofia prostática, saber que él puede potencializar su mente, su organismo, y en ello con disciplina y cosas muy claras, como es ejercicio, a más años más pesas, a más años más proteína, a más años más alimentación, en donde haya frutas, verduras,
y proteína. Los minerales que acompañan en esta no vejez, sino en algo que el ser humano, hembra y mujer y hombre, pueden llevar, que es la ancianidad, el haber sumado los años para desafiarse a ser un anciano sabio y con ello tener la plenitud, sí, de que las células también buscan un descanso, no un deterioro, no una inutilidad oxidativa, que nos han dicho que eso es lo que pasa con los años. En la epigenética podemos ver que una determinación de romper esquemas puede llevarle al hombre a modular, a cambiar, a inaugurar una forma de función celular que parecía se estaba declinando. Hagamos una pausa para terminar diciendo qué tenemos los hombres frente a una situación así. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Gracias, amigo, por la espera. Gracias, Señor, por poner espíritu en el oído frente a lo que quiero compartir, frente a lo que desafío a ejercer. Estos dos verbos que han sido parte de mi vida, ejercer y fluir, y que muchas veces cuestan un montón, pero que justamente por eso tienen valía. El hombre puede vivir más de 100 años. No es que se dice, hoy se sabe. Desgraciadamente es el mismo mundo el que está en contra de uno. Es el mismo mundo que no vive en una verdadera armonía de su entorno y con su entorno, el que determina que el hombre esté mucho más echado a tener que cumplir años que a lo otro, que es absolutamente sabio, a sumar años. Y en el hombre, por encima de problemas de hipertensión o problemas de circulación o problemas de déficit de memoria o problemas de diabetes, etcétera, en el hombre como tal, en el varón, en el macho como tal, mientras más se pelee con el hecho de no envejecer, sino de sumarse a la vida, las patologías propias de él, aparentemente, como es una prostatitis, una hipertrofia prostática de plano, y dejo a un ladito la hipertensión, la diabetes, la gordura. Hoy se habla de la sarcopenia, ese debilitamiento de los músculos por falta de ejercicio, en donde el hombre lleva la batuta, entre comillas, en donde es más frecuente hacerse a la imagen de un viejito caminando casi arrastrando los pies que el de la mujer. Es más la imagen, así literal, del hombre que con bastón medio tembloroso arrastra los pies. En el hombre, la fortaleza inferior de su cuerpo, que viene a ser el lado yin, el lado débil, el lado de la tarde, de la noche, de lo fémino, de lo débil, de lo sutil, que es lo que es el hombre del ombligo para abajo. El hombre puede hacer de eso una verdadera fortaleza. Y ahí viene algo aparentemente sencillo de decirlo, no tan difícil de hacerlo, como es el ejercicio de pesas. El ejercicio de pesas, en donde el hombre puede tener no fuerza para levantar un quintal de lo que sea, pero sí sabe que sí puede cargar un nieto y que puede pasear con ese nieto, es decir, con ese peso, perdónenme en esta definición burda, y que eso le apoya a las piernas, y que eso sabe que le ayuda a que pueda levantar un nieto, hablando, y hágase en la imagen del hombre, del abuelo como tal. Si a eso le añadimos ese
potencial de la mente de desarrollar el que yo no voy a ser un viejo. En epigenética se ha podido demostrar que usted puede causar variables funcionales, diría vivenciales, de las células que le van a determinar que usted tenga una próstata agrandada, pero vieja, agrandada, pero sin energía, para que pueda salir ese chorro de orina con la letra del esposo, que es lo que siempre nos decimos que valdría, ¿no? Guardarnos esa tarzañada, se me acaba de ocurrir, con el que el hombre pueda morir en paz. En fin, amigos, hoy ha sido un programa dedicado a nosotros, porque las palabras que digo vibran en uno, vibran en mí. Y si hoy sabemos en ciencia que la epigenética nos permite hacer variables de comportamiento funcional, celular, metabólico, hormonal incluso, pues ese es un ejercicio que nadie nos ha enseñado, que no sea la imagen del viejito con el que se hace publicidad para utilizar silla de ruedas o utilizar disque mejor el control remoto. Pues no, nada mejor que morir en salud, morir con el deseo de ya cambiar. Y es hora de transitar, de volar. Eso es lo que nos dice y eso es lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso va para la mujer. Pero hoy hemos hablado, si acaso de la próstata, del hombre, del hombre. Amigos, un lindo fin de semana y vaya, pensemos en positivo. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.